Vamos a meditar en esta porción de la palabra, continuando este tema el día de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Preguntábamos o decíamos el domingo pasado de que mucha gente cree que todos somos hijos de Dios, que todo hombre es hijo de Dios, toda mujer. Pero mirábamos que la palabra del Señor nos dice algo diferente. Nos dice que no todos somos hijos de Dios. Nos dice que solamente los hijos de Dios son los que han recibido al único Hijo de Dios en sus corazones. Miramos que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Incluso la palabra de Dios va más allá, a explicar y a decir que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. La Biblia dice, Cristo Jesús hablando a los fariseos les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos del diablo quieren hacer, procuran matarme, hombre que les ha dicho la verdad. Ellos decían: nosotros tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y les dijo el Señor: si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Un padre tenemos que es Dios, decían. Les dice: ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su padre el diablo, porque el diablo es padre de mentira, es padre de maldad desde un principio. Entonces les comienza a aclarar todo aquello. La palabra nos recalca a través del apóstol Juan en primera de Juan capítulo 3, y nos habla igualmente de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Nos habla de que Caín era hijo del maligno, porque se dejó mover, dejó que el espíritu del maligno posesionara su vida, poseyera su alma, poseyera su corazón y lo llevara a destruir, a matar a su propio hermano, siendo que su hermano solamente estaba haciendo el bien, su hermano solamente estaba agradando a Dios, ofreciendo sacrificio para Dios, pero por envidia, por rencor, por tantas cosas, dice que se levantó contra él y lo mató. Entonces, ¿qué es lo que identifica a una persona como hijo de Dios, o aún podríamos decir como hijo del diablo? Es el espíritu que habita en él, el espíritu que posee aquella vida, el espíritu que gobierna aquella vida. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces miramos ese ejemplo en la palabra del Señor, de cómo el Señor aún habla de hijos del diablo y de cómo habla de hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Conforme lo que hemos estado mirando, dice la palabra del Señor que son los que hemos sido adoptados en la familia de la fe por haber creído en Cristo. A los suyos vino, esto es al pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Por tanto, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Nos dio el poder de ser hijos de Dios, nos dio la virtud, la bendición, el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. Dice la palabra: los cuales no son engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. ¿Cómo es que vienen a ser engendrados los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que son engendrados por Dios. Eso dice la palabra: los cuales no son engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por Dios. Dios engendra a sus hijos. Solamente aquellos que Él ha engendrado son los que Él reconoce como hijos suyos, como posesión suya. No los que engendró la religión, no los que engendró la religiosidad, la costumbre, la tradición. No, mi hermano, se necesita más que una religión para ser hijo de Dios. Se necesita más que una costumbre para ser hijo de Dios. Se necesita ser engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Somos engendrados por el Espíritu de nuestro Dios. Es como viene a engendrar Dios en nuestra vida, porque Dios es Espíritu, y como Espíritu llega a engendrar una nueva vida en nuestro ser, una nueva criatura en nuestro corazón. Somos engendrados por el Espíritu y por la palabra de Dios. Es lo que viene a darnos el nuevo nacimiento, lo que viene a concebir una nueva criatura en nosotros. Entonces quiere decir que nadie más puede engendrar. Las buenas obras no nos convierten en hijos de Dios. Alguien puede tener las mejores obras del mundo entero.
Me explico. Puede ser bondadoso, puede dar todos sus bienes, puede dar su mismo cuerpo, como dijo Pablo, para ser quemado, y eso nunca te convertirá en hijo de Dios, porque no hay una obra humana que te convierta en hijo de Dios. Necesitas que el Espíritu del Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo, venga a reposar sobre tu corazón. Lo primero que llega a tu vida es la sangre de Cristo al cubrirte, al salvarte, a limpiarte, a liberarte. Y cuando eres limpio por la sangre de Cristo, entonces instantáneamente el Espíritu de Cristo comienza a entrar en tu corazón, a llenar tu vida, y desde ahí comienza a cambiarte, a renovarte, a transformarte, a manifestarse en tu vida, a hacer algo glorioso y maravilloso en tu corazón. Dale ese aplauso al Rey. Significa que el Espíritu de Dios, miramos que primeramente lo necesitamos. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo que Dios ha derramado en nosotros. Es un mismo Espíritu, no hay muchos espíritus. Y dice que ese Espíritu vino a llegar a nuestros corazones y es el que clama: Abba, Padre. Significa que no somos nosotros en la carne, en las emociones, no somos nosotros en el cuerpo humano en el que nos identificamos como hijos, sino que es en el Espíritu. El Espíritu es el que clama en nosotros: Abba, Padre. Es lo primero que hace, nos identifica como hijos. Es el que da testimonio a nuestro espíritu. No da testimonio a su carne, a su cuerpo, da testimonio a su espíritu, porque el espíritu del hombre es el contacto del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a unirse al espíritu del hombre, conocido también como conciencia, conocido también como la vida, donde está la vida, el soplo de vida. El Espíritu Santo viene a unirse a nuestro espíritu, al espíritu del hombre, haciéndose uno con él. Y cuando viene a formar esta unión, ahora es el Espíritu el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque el verdadero y único Hijo de Dios ha hecho su morada en nosotros. Ahora cuando Dios nos mira, ya no te mira a ti, ya no me mira a mí, ya no mira a Jorge, ahora mira a Cristo en Jorge, ahora mira a Cristo en Pedro, a Cristo en María, a Cristo en cada uno de los que estamos en este lugar. Es a Cristo al que mira, es la sangre de Cristo, es el Espíritu de Cristo, es la gracia de Cristo la que Dios mira en nosotros. Amén. Por eso somos aceptados. Repito, Cristo Jesús es el único Hijo perfecto, Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Él es no Moisés, no Elías. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y cuando Cristo está en nosotros, en nuestra vida, ahora Dios se complace en nosotros. Repito, porque no nos mira a nosotros, sino porque mira a Cristo en nosotros. Y Cristo es aceptado. Cristo complace al Padre en plenitud, y ahora nosotros tenemos libertad para entrar hacia el lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios, por medio del Espíritu de Dios, por medio de Cristo Jesús que está en nosotros, que mora en nosotros. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey. Vamos a avanzar un poquito en el tema. Veamos una vez más, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dijimos, segundo punto, es de que el Espíritu de Dios no solamente lo ha puesto Él en nosotros para convertirnos en hijos suyos, sino para guiarnos como hijos suyos. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el Espíritu está la completa identidad de quienes somos. En el Espíritu es que realmente encontramos nuestra identidad, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué propósito tiene Dios para nosotros, para no vivir sin dirección, sin rumbo, sin esperanza, para no caminar sin saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Hay un plan de Dios para nuestra vida.
Hay un propósito de Dios para nuestra vida. Hermano, hermana, tú no eres una casualidad, tú no eres una coincidencia, tú no fuiste un error de tus padres o un fracaso como a muchos les dijeron. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios ya te tenía apartado, Dios ya te tenía elegido, ya estabas en los planes de Dios, ya estabas en la mente de Dios. Para el mundo serías un error, para tus padres posiblemente una equivocación, pero para el Dios de los cielos hay un plan perfecto para tu vida, hay un plan especial, hay un plan glorioso para tu vida, y el Señor quiere revelártelo, pero solamente es por el Espíritu. Aleluya. Muchas veces la identidad que nosotros vamos cargando es de fracasos, de heridas, de golpes, de maltratos. Lo que nos dijeron que éramos. Eres un inservible, eres un bueno para nada. Y eso se quedó grabado en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones. Y caminamos de esa manera, sintiéndonos menospreciados, sintiéndonos menos que los demás, sintiéndonos de tantas maneras. ¿Por qué? Porque el diablo nos hirió, nos marcó a través de fracasos, de daños, de maltratos, de abusos, de insultos, de tantas malas experiencias que tuvimos en la vida. El reto más grande del cristiano no es aceptar a Cristo. El reto más grande es encontrar su identidad. Porque mientras no encuentras tu identidad, eres cristiano, eres lavado por la sangre del Señor, pero actúas como un fracasado todavía. Eres amado por tu Dios, pero actúas como que nadie te ama. Y por eso tú también sientes que no puedes amar a nadie, porque sientes que nadie te ama. Como tú te ves a ti mismo, lo que crees de ti mismo es como vas a accionar y a reaccionar hacia los demás. Por eso en el segundo mandamiento, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? No puedes amar más a tu prójimo que a ti mismo. Me explico, no estoy hablando de un amor egoísta, vanaglorioso, de ay, yo me quiero tanto, yo me amo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de encontrar la identidad de quién eres, de aceptarte como eres, como Dios te hizo en el plan de Dios. Porque hay quienes ni siquiera se aceptan a sí mismos. Es que yo estoy muy chaparro, es que yo estoy muy alto, es que estoy muy gordo, es que estoy muy feo, es que estoy muy... Y no nos gusta cómo estamos. Y nos sentimos mal, inconformes, incómodos. Hermano, delante de los ojos de Dios, Dios te creó como un diseño especial, agradable a sus ojos, precioso. Eres alguien especial. Tienes que encontrarte con el diseño de Dios, porque ese era el plan de Dios. Aleluya. Ese era el deseo de Dios. ¿Por qué cree usted que hay tanta gente que no se toca el corazón para matar, para destruir, para dañar? ¿Sabe por qué? Porque se odia a sí mismo. Siente que su vida no es nada, por eso no la piensa para quitarle la vida a otro. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la mayoría de esa gente es gente herida, lastimada, gente golpeada, gente abusada. Y porque eso pasó con ellos, ahora lo están reflejando, abusando a otros, dañando a otros. A nadie le importó dañarme. ¿Por qué me va a importar dañar a los demás? A nadie le importó abusar de mí. A nadie le importó el mirarme sufrir. Nadie le importó lo que yo pasaba. ¿Por qué me va a importar a mí lo que los demás pasan? Esa es la primera mentalidad que llega. Esa es la primera reacción que llega. ¿Por qué razón? Por lo que yo he atravesado. Si no aprendo, si no entiendo que el amor de Dios debe de llenar mi corazón, debe de primeramente enseñarme a aceptarme como soy y comenzar a entender que lo que el diablo quiso usar para mal, para matarme, para destruirme, ahora el Dios de los cielos lo va a usar para bien, para testificar de lo que Dios puede hacer. Lo va a usar para que yo me identifique con el que está sufriendo y lo pueda levantar de la mano y decirle: sí se puede, hay una vida diferente, hay una esperanza diferente, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Si te preguntas ¿por qué Dios permitió que me pasara lo que me pasó? ¿Por qué, si Dios es tan real y si estaba ahí cuando yo tenía tanta edad, o cuando estaba en tal lugar, o cuando me pasó tal cosa? ¿Por qué Dios lo permitió? Dios tiene un perfecto plan.
Primeramente te digo, Dios no fue quien lo mandó o quien lo hizo. El diablo es el que vino para matar, robar y destruir. Quiso destruirte, quiso acabar contigo a través de dolores, de daños, de cosas que has pasado. Pero dice la palabra que para eso apareció Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para darnos vida y vida en abundancia. El diablo quiso destruirte, pero Dios quiere construirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurarte para que seas un restaurador. Dios quiere bendecirte para que vayas y bendigas a otros. Dios quiere ayudarte, aleluya. Que no te encierres, que no vivas amargado, fracasado, marcado con lo que el mundo, con lo que el diablo te marcó. Hay un nuevo sello en tu vida. Hay una nueva identidad. Hay una nueva esencia en ti, es el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Quiere decir, Dios te quiere guiar desde adentro. En la mejor guianza que podemos tener es el Espíritu de Dios. La mayoría, comúnmente en el cristianismo, terminamos acostumbrándonos a querer que alguien más nos guíe. Buscamos al profeta, buscamos aquí, buscamos allá. Y no tengo nada en contra de un profeta, gloria a Dios. Que Dios use cada ministerio y que lo levante. Pero no podemos depender de un hombre o de una mujer. Tenemos que depender del Espíritu de Dios que Dios ha puesto dentro de nosotros. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, haya hombre o no haya hombre, haya dirigente espiritual o no lo haya, el Espíritu de Dios estará en tu vida para ayudarte, para guiarte, para dirigirte de una manera especial, aleluya. Lo primero, cuando dice la palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo primero que está queriendo enseñarnos es que Dios quiere que a través de su Espíritu descubras tu identidad. Que te metas en su presencia y te vas a sentir el más amado de los hombres, de las mujeres. Ya no te vas a sentir el fracasado, el lastimado, el despreciado, el menospreciado. Cuando el amor de Dios te llena, te cubre, dices, todo es tan hermoso. Qué lindo los hermanos, qué amorosos, qué preciosos. Y antes decías, los hermanos, qué terribles, qué tremendos. Mira cómo me miran, y cualquier mirada la mirabas como una mirada rara cuando ni te estaban mirando a ti. Pero todo, por donde quiera que volteabas, mirabas que te hacían malas caras, que hacían esto, que hacían lo otro. Pero eso es muchas veces porque no estaba aquella paz, aquel amor, aquella identidad de Dios. Pero entre más te llenas y te metes en la presencia de Dios, comienzas a llenarte de ese amor tan especial y comienzas a mirar como te miras por dentro. Lo que uno trae por dentro es lo que refleja hacia afuera. Andas lleno de amor, a todos los vas a mirar lindos, hermosos, preciosos y especiales, porque el amor de Dios te mueve, porque el amor de Dios ha sanado tus heridas, ha sanado tus desprecios, ha sanado tus menosprecios, ha sanado tus abusos, ha sanado todo aquello. El amor de Dios. Descubre tu identidad. No podrás ser guiado por el Espíritu si no descubres tu identidad. Serás cristiano, serás salvo, pero vivirás una vida terrible porque vives con los conceptos errados, vives con la idea, la mentalidad errada, vives creyendo que eres lo que Dios no ha dicho que tú eres, que eres esto y lo otro, que eres aquí, eres allá, todo lo que el mundo y el diablo te dijeron que eras, mientras que Dios te dice que eres especial tesoro, que eres como la niña de sus ojos, que eres real sacerdocio, que eres nación santa, que eres pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que eres para Dios. Así te mira Dios. Te mira como nación santa, como pueblo adquirido, te mira como real sacerdocio. Pero tú muchas veces sigues mirándote mal y tienes que encontrar tu identidad. Esa es la guianza del Espíritu, te la da adentro para tu propia vida, en identificarte y en enseñarte y en llevarte a comprender quién eres. De otra manera,
Hermano, no podemos encontrar la guianza en la familia, en el hogar, con el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, porque no sabemos ni quiénes somos. Nos sentimos como personas heridas, lastimadas, tantas cosas, y todo eso nos impulsa a reaccionar de una manera equivocada. Entonces Dios quiere primeramente que cada uno de sus hijos encuentre su identidad. Cuando tú sepas que eres el amado hijo de Dios, que Dios te mira como a Cristo. Este es mi único hijo. Este es mi hijo en quien tengo complacencia. En él se complace mi alma. Quiere decir que esa identidad solamente vendrá por el Espíritu. Cuando comiences a sentir el amor de Dios, la gracia de Dios, la gloria de Dios, la paz de Dios, la bendición de Dios fluyendo en tu vida, sanando tus heridas. Tu identidad, primeramente interna, de quién eres tú. Segundamente, externa, de los planes, de las bendiciones, de lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene propósitos gloriosos para nuestra vida. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Vea usted, es por el espíritu que clamamos Abba Padre. No eres tú quien clama, sino es el espíritu en ti el que clama. No es tu carne la que clama, ni siquiera tu alma, tus emociones. No, la Biblia no dice eso. Es el Espíritu de Cristo que Dios ha depositado en nuestros corazones, el que clama Abba Padre. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ya miramos la diferencia de el hijo legítimo, genuino, a lo que es el hijo adoptivo. Miramos que Cristo es el legítimo, completo, cuerpo, alma y espíritu, perfecto. Nosotros somos adoptados por el Espíritu, pero tenemos derechos legales, derechos a las bendiciones de Dios, derechos a la autoridad de Dios, derechos a la gracia de Dios. Tenemos todo el derecho. ¿Por qué? Porque estamos en la familia de Dios. Antes no estábamos en la familia de Dios, pero ahora te puedes meter como un hijo. El hijo que está en casa, que es hijo legítimo, el hijo se mete al refrigerador y saca una cosa y saca otra y agarra lo que hay ahí, porque es hijo, y en veces se mete con esa confianza, con esa libertad. Pero el que es una visita, el que está solamente visitando, ese no puede tener esa libertad. Se mete ahí y anda muy cuidadito ahí y pidiendo permiso. Podré esto, podré lo otro. No hay confianza porque no es hijo legítimo. Quiero decirte, mi hermano, tú ahora eres un hijo de Dios, hijo por el Espíritu de Dios. Tienes libertad. Debes de tener confianza para decirle Abba Padre, Padre mío. Tener libertad para acercarte a tu Dios, para acercarte a tu Padre, para acercarte a tu Rey y recibir su bendición, recibir su protección, recibir de su gracia. No sentirte limitado. Dice el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Volvemos al punto. La razón, la manera como nos identificamos como hijos de Dios es por el Espíritu que clama Abba Padre. El Espíritu de Cristo es el que dice Abba Padre, Padre mío. Se identifica de hijo a padre, y es la única manera como nosotros nos podemos identificar con Dios como hijos, por el Espíritu. Entonces, por eso mirábamos que la palabra dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El tal no tiene acceso, no tiene derechos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que nos identifica, el que nos guía. Vayamos a la palabra, vamos a avanzar. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué cosas tan hermosas, tan maravillosas son las que Dios tiene? Cosas que no te puedes imaginar, en otras palabras dice Dios. Cosas que no ha mirado ni un ojo humano, ni se ha imaginado el hombre, porque no son humanas, ni han subido al corazón del hombre. Deleites, goces, bendiciones que no se pueden comparar a ningún placer humano, superiores en toda la amplitud de la palabra. Por eso dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Teniendo el Espíritu de Dios, puedes gozar, conocer y disfrutar de todo lo que Dios tiene, de todo lo que Dios es. Todo depende de nosotros. ¿Qué tanto queremos esa relación íntima con el Espíritu? Por eso los profetas, hermano, parece que conocían el corazón de Dios. Parece que hablaban y lo que hablaban se cumplía. No era que Dios lo respaldara en lo que ellos querían hacer, era que ellos conocían tanto la guianza de Dios que siempre apuntaban a la dirección de Dios. ¿Me explico? Cuando usted apunta a lo que Dios tiene para su vida, no batalla para que se cumpla. Pero cuando apunta por allá para el norte y Dios quiere llevarlo por el sur, usted ahí está: Señor, dame, Señor, haz, Señor, esto, Señor, lo otro, y nunca sucede nada. No porque Dios no lo oiga, no porque Dios no lo ame, sino porque no nos alineamos con la voluntad de Dios. Estamos queriendo nosotros una cosa cuando Dios tiene otra cosa para nosotros. Estamos deseando algo cuando Dios tiene algo diferente para nosotros. Me explico, mis hermanos. ¿Por qué razón sucede eso? Porque nos hace falta conocer más el Espíritu de Dios. Imagínese usted hombres como Eliseo, que dice la palabra que el rey de Siria tramaba una emboscada para Israel, y Eliseo escuchaba todo lo que aquel hombre decía en lo más oculto de sus reuniones. Y decían: ¿qué está pasando? Hay un traidor en medio nuestro. No, es que es el profeta Eliseo, que lo que tú dices acá, él oye allá. Solamente podría ser posible por el Espíritu de Dios. Eliseo estaba conectado con la fuente, y lo que sucedía, él lo conocía, él lo sabía, él lo miraba, él lo detectaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios conoce aún lo profundo de Dios, escudriña todo, lo sabe todo. Romanos capítulo 8 versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros necesitamos un intérprete, necesitamos alguien que interceda. Pablo decía a los corintios que el Espíritu nos enseña las palabras dadas no por sabiduría humana, sino dadas por el mismo Espíritu, la dirección correcta, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que nosotros necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu. Muchas veces hablamos mucho, pero oímos poco. Le decimos: Señor esto, Señor otro, Señor aquí, Señor allá, pero pocas veces nos sintonizamos con el Espíritu de Dios. Hermano, ¿por qué a mí Dios no me habla? ¿Por qué yo no escucho la voz de Dios? ¿Por qué quiero que me dirija y no me dirige? No escucho nada. ¿Qué pasa, hermano? A lo mejor estás en una frecuencia equivocada. Nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra alma es como un radioreceptor o como un televisor. En el televisor o en el radioreceptor usted le cambia de canal, le cambia de emisora, le da vuelta a una ruedita, y en una emisora puede estar escuchando algo terrible, desagradable, feo. Le da vuelta a otro lado y a lo mejor ahí están predicando la palabra de Dios. Le da a otro lado, hay otra programación. Depende para dónde le da vuelta, depende la frecuencia, la sintonía que usted pone su radioreceptor, es la señal que va a captar. Este mundo está lleno de señales espirituales.
Este mundo está lleno de tanta información que quiere llegar a tu vida. Este mundo está lleno de voces que van a hablar a tu vida. Unas te van a decir esto, otras esto, otras esto, otras esto. Cada voz te va a decir una cosa, como cuando prendes la radio, pones le das vuelta para una emisora y comienza a recibir una señal y te están hablando de tantas cosas desviadas y completamente fuera de orden. Si tú escuchas aquello y sigues aquello, vas a comenzar torcido y te vas a ir torcido. ¿Por qué? Porque estás escuchando el mensaje equivocado. En el mundo espiritual es algo parecido. Nuestra mente es como la antena de señal que recibe el receptor, nuestro corazón. Y cuando nosotros humanamente tenemos la mente allá, tenemos el corazón apuntando para allá, estamos captando las señales equivocadas. Estoy captando voces de espíritus inmundos que me dicen que no sirvo para nada, que no soy nada, que mi matrimonio se va a acabar, que ya no luche, que esto, que lo otro. Montones de voces. Estoy sintonizando la frecuencia equivocada, el espíritu equivocado. Dice el Señor: si no escuchas mi voz es porque estás tan involucrado mirando las cosas terrenales, inclinado tu corazón, tu pensamiento a lo terrenal. Le dedicas más tiempo a la televisión que a la oración. ¿Qué señal vas a captar? ¿Qué señal vas a percibir? ¿Qué señal vas a estar recibiendo? La señal del mundo, solamente maldades, mensaje equivocado. Dice el Señor: ¿quieres escuchar mi voz? Primeramente sintoniza tu corazón y tu mente a mi espíritu, y verás que vas a comenzar a percibir cosas del cielo, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que vas a comenzar a percibir. De repente vas a decir: estoy leyendo la palabra, nunca había entendido esto. Se te abre el entendimiento, la palabra se te revela, te enseña el Señor cosas hermosas y dices: qué precioso, qué lindo, nunca había pasado esto. Estoy orando y de repente comienzo a tener visiones, a tener experiencias sobrenaturales, manifestaciones preciosas de Dios, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. ¿Por qué comienzan a suceder? Porque sintonizas el corazón y la mente en la frecuencia correcta, la frecuencia del Espíritu, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios. Ahí vas a comenzar a percibir la voz de Dios. Me explico, mis hermanos. La palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No dice si hablara Dios hoy, dice si oyeres hoy su voz. ¿Qué significa esto? Que Dios está hablando continuamente, diario, 365 días al año, 24 horas al día, minuto a minuto. Dios está hablando, Dios está hablando. Pero no hay quien capte la señal, no hay quien incline la antena, no hay quien le cambie la frecuencia a la señal correcta. Pero cuando hay alguien que le capta la señal, y hay unos que por ahí le van pasando y de repente se topan con algo bonito. Hay alguien que vino a la iglesia simplemente por observar, por casualidad, y de repente se sintoniza, abre su corazón y el Señor lo toca y dice: qué precioso, qué lindo, yo no sabía que hubiera esto. El Señor te tocó porque te topaste con la frecuencia correcta, abriste tu corazón, abriste tu entendimiento y Dios obró en tu vida. Dios te tocó, Dios te bendijo, Dios te sacó de este lugar ya diferente, pensando diferente, sintiéndote diferente. ¿Por qué? Porque te sintonizaste con el mensaje correcto, abriste tu corazón y Dios obró. Dios cada día está hablando, cada día está queriendo tratar con nosotros. Por eso dice: si oyeres hoy su voz. Dios siempre habla. Nosotros somos los que no captamos, percibimos la voz de Dios, y la razón es porque estamos sintonizando otras cosas. Estamos con la recepción hacia otras cosas. Entonces nunca vamos a percibir la voz de Dios de esa manera hasta que comencemos a inclinar nuestro corazón delante de Dios. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No, porque Dios hablaba al pueblo de Israel, pero en vez de gozarse con aquello, cambiaban de recepción, cambiaban de señal y le daban vuelta para otro lado y preferían escuchar esto, recibir esto. Y eso comenzó a desviarlos, comenzó a apartarlos.
Y fue un fracaso en cierto aspecto. Entonces Dios dice: yo quiero guiar tu vida, yo quiero enseñarte, quiero dirigirte, pero quiero que aprendas a escuchar mi voz, a escuchar mi espíritu que te habla desde adentro. Versículo 26 una vez más: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Interceder significa hablar, abogar, suplicar. Intercede por nosotros. Hermano, necesitamos un intérprete para hablar con Dios. El lenguaje de Dios es uno, el lenguaje de los hombres es otro. Y no nos entendemos con Dios si no hay un intérprete. Trate de hablar con un japonés a ver si puede entenderse. Verá, él hablándole una cosa y usted amén, solo Dios sabe lo que estará diciendo. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje que usted entienda. Pues quiero decirle, usted el lenguaje terrenal lo podrá aprender de alguna manera, pero el lenguaje celestial nadie lo puede aprender. Necesitamos depender de un intérprete, y el intérprete se llama Espíritu Santo de Dios. Es el que te traduce el deseo de Dios, es el que te traduce la voluntad de Dios, es el que te enseña el propósito de Dios, es el que te muestra, es el que te revela, es el que te abre la cortina. Dios dice algo en su palabra, Dios te enseña, Dios ha mostrado algo maravilloso en esta palabra, pero esta palabra está sellada para muchos. ¿Me explico? Hermano, yo leo la Biblia y no la entiendo, me duermo. ¿Qué pasa? Está en tu idioma pero no la entiendes. Está en tu idioma pero te duermes. Parece aburrida, parece enfadosa, porque no hay un intérprete. Necesitas un intérprete aún para leer la Biblia. ¿Quién es ese intérprete? Que el Espíritu Santo te revele, te enseñe, te ilumine, y te vas a gozar y vas a decir: qué maravilloso es esto, qué lindo, yo nunca entendía esto, yo nunca percibía esto, qué preciosa es la palabra de Dios, es una medicina a mis huesos, me siento fuerte, me siento con vida, me siento estable, me siento seguro, porque Dios me enseña por su palabra. Necesito el intérprete. Cuando uno ora, hermanos, y es la pura carne, la pura mente orando, se está durmiendo ahí orando, supuestamente orando, y ahí está que no saben lo que está diciendo. Y al último, ¿qué oró? ¿Quién sabe lo que oré? Y al último no sé ni qué oré. ¿Me explico? Porque, hermano, carnalmente, humanamente no es suficiente lo que podemos hacer. No es malo que usted, ¿verdad?, dirija una oración sabiendo lo que está haciendo con su entendimiento. No, pero necesitamos que llegue un momento donde entremos en la oración, que sea el Espíritu el que tome control de mis plegarias, de mis palabras, de mis súplicas. Y en veces cuando el Espíritu toma control, tú comienzas a pedir lo que ni en la mente tenías, y comienzas a clamar porque ni te imaginabas, y Dios comienza a provocar aquello, porque no eres tú, no es tu mente, es el Espíritu de Dios moviéndote, guiándote, enseñándote, dirigiéndote, mostrándote el camino que debes de seguir, el destino que debes de seguir. Aleluya. La dirección, y esa oración es efectiva porque te estás moviendo directamente en la voluntad de Dios. Es el Espíritu el que se mueve en ti. Un intercesor, un abogado, alguien que te interpreta el deseo de Dios. Eso es lo que decía Corintios, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Parece absurdo. Aquel me criticó, aquel me hizo esto. Ve y regálale una ofrenda de $50 por esa crítica que te hizo. Óigame, el Espíritu le puede decir eso, pero como que esa voz no la escuchamos mucho. No, ha de ser el diablo. El Señor reprenda al diablo. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Me explico? Porque en veces queremos hacer lo que le gusta a la carne y no lo que Dios quiere. Pero si aprendes a afinar tu oído, tu corazón a Dios, Dios te va a guiar, te va a enseñar, te va a bendecir, te va a mostrar cosas hermosas, cosas que son locura para el hombre humano, pero que son poder de Dios para aquellos que hemos creído. Dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta mañana. Tenemos debilidades.
Algunas debilidades muchas veces son que no podemos o no sabemos perdonar. Es que yo no puedo, hermano, yo no puedo, he tratado, no puedo. No puedo, lo que me hizo, lo que me dijo. Yo no puedo perdonar a aquel fulano, a aquella mujer, a aquel hombre. No puedo. Y sabes que muchas veces esa persona es sincera y en verdad no puede. Porque quiero decirte que hay cosas difíciles que no se pueden hacer por fuerza de voluntad. No se pueden lograr por sí mismo. No se pueden lograr porque tú digas, quieras. En veces son cosas tan fuertes, tan terribles, que no se puede. Pero dice el Señor, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Dios, por su Espíritu, primeramente nos convierte en sus hijos. Segundamente nos guía como sus hijos. Y terceramente nos restaura y nos regenera como sus hijos. Comienza a decir que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Para ti es difícil perdonar cuando te dañaron, te hirieron, te maltrataron, te abusaron. Y nunca vas a poder lograrlo de corazón. Nunca vas a poder lograrlo cuando tú lo quieres hacer por tu propia fuerza. Pero cuando tú no pones tu mirada en eso, en querer hacerlo por ti mismo, sino que comienzas a llenarte del Señor, a dejar que el Espíritu de Dios entre en tu vida, llene tu vida, tome control de esa área dañada, diciéndole: Señor, yo no puedo, tú lo sabes, yo quisiera pero no puedo. Mira, Señor, esta lucha, mira esta prueba, mira esta tentación, mira esta cosa que está acá. Yo quisiera vencerla, pero tú sabes que no puedo, Señor. Vuelvo a lo mismo. Mira este carácter, Señor. Quisiera controlarlo y lo controlo por un par de días, una semana, pero vuelvo a lo mismo. No puedo, Señor. Yo creo que yo ya nací así, Señor. Yo ya no puedo, Señor. Tú sabes, tengo 10 años de cristiano y no puedo con esta área. Es cierto, no puedes, y es bueno que entiendas que hay cosas que no vas a poder cambiar tú, que no vas a poder superar. Pero dice la palabra, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Si tú dices: no puedo, soy muy débil, el Espíritu dice: hijo, te entiendo, te comprendo, y qué bueno que te des cuenta de eso. Pero quiero que sepas, hijo, que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ya no va a ser ahora con tu fuerza, ahora va a ser con mi Espíritu, va a ser con mi poder. Porque hay cosas que no se pueden vencer con la fuerza propia. Hay cosas que dice Dios, no es con espada y no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Hay cosas que solamente la mano de Dios las puede arrancar, las manos de Dios las puede cambiar, la mano de Dios las puede transformar. Aleluya. Solamente la mano de Dios, solamente la mano de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, cada momento que usted diga: no puedo, es que soy muy débil, y tú lo sabes, Dios mío, es que he tratado y no he podido. Dios dice: hijo, te entiendo, quiero que te rindas a mí, quiero que me rindas esa área. Y cuando digo me la rindas, el Señor se refiere a que no solamente que le digas: te entrego esta área, sino que comiences a llenarte de su gloria, de su poder, que el Espíritu de Dios tome control de aquella área. De repente vas a sentir una fuerza, una libertad, una habilidad para hacer aquello que pensaste que nunca podrías dejar. Hay gente aquí que tenía vicios que pensó que nunca iba a poder dejar: licor, drogas, tantas cosas que le ataban, cigarro, tantas cosas. Pero el Señor arrancó aquello que la ciencia, que los hombres, que los centros de rehabilitación no podían lograrlo, no podían hacerlo. Pero el Dios de los cielos hace lo que el hombre no puede hacer, hace lo imposible. Él se especializa en los imposibles, Él se glorifica donde el hombre nada puede hacer. Ahí se glorifica, ahí se perfecciona el poder de Dios. Quiere decir que en verdad, hermanos, no tenemos excusa. En que somos débiles, sí, pero Dios nos da la solución y nos dice: hijo, cuando tú eres débil, mi Espíritu te ayuda en tus debilidades. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que cuando es el Espíritu el que comienza a hacer esa obra, a identificarte como hijo, no solamente te identifica como hijo, no solamente te da esa potestad de ser hecho hijo de Dios, sino que te comienza a dar tu identidad de quién eres tú, y te comienza a dar la capacidad, el poder para transformar tu vida, regenerarte, ayudarte en tus debilidades para que superes cada área de tu vida. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere sacarnos adelante, Dios quiere darnos el triunfo para que vayamos en esa voluntad conforme su deseo. Vamos a la palabra rápidamente. Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oiga bien lo que le voy a decir. Hablar de un abogado es hablar de uno que intercede, es hablar de uno que se pone en medio, un mediador, uno que se pone de parte del acusado. El diablo te acusa, el diablo viene contra ti, diciéndote una cosa, diciendo otra, acusándote de mil maneras. Y dice el Señor: primeramente quiero que sepan que esto les he escrito para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está hablando del mismo Espíritu intercesor. Romanos decía que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Qué significa interceder? Interceder significa abogar, luchar, pelear por nosotros. Entonces, en este pasaje está hablando de lo mismo. Dice que el Hijo de Dios, que Cristo Jesús, Él es el abogado que intercede por nosotros. Quiere decir que es el Espíritu de Cristo el que está intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Ahora, aquí hay otro punto que quiero que mire y que tome muy en cuenta. La palabra de Dios nos dice que toda injusticia es pecado, pero que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Esto significa, todos pecamos de una manera o de otra. La palabra dice que el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Porque todos cometemos faltas, errores, todos pecamos, pero hay una gran diferencia del pecado de muerte y del pecado que no es de muerte. ¿Qué sucede cuando hay pecado de muerte? Lo que sucede es que el Espíritu de Dios se aparta del hombre. Y ahorita vamos a mirar esto. Se aparta del hombre. Y cuando el Espíritu de Dios se aparta del hombre, ya no hay quien abogue por el hombre, ya no hay quien interceda por el hombre. Nuestra única esperanza, nuestra única razón por la que estamos caminando, por la que estamos de pie, por la que sentimos gozo, por la que sentimos el deseo de caminar y de servir al Señor, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Antes de que el Espíritu de Dios estuviera en nosotros, ir a la iglesia, no, eso es para viejitos. Especialmente si era joven o jovencita. Pero yo voy a disfrutar mi vida ya cuando sea un anciano, ya voy y llego a la iglesia. Eso dice el hombre afuera. Pero cuando uno logra probar las cosas de Dios, cambia de parecer. Aún el hombre adulto decía: la iglesia no, está muy aburrido, muy enfadoso. Si ir cada 8 días eso es muy pesado. Ahora ir más seguido, menos todavía. Yo no, eso no es para mí. Y yo no soy malo, eso es para la gente mala que está ahí toda demente y toda desviada. Que ellos busquen a Dios, que ellos vayan a la iglesia. Yo vivo una vida tranquila. Eso decíamos muchos de los que estamos aquí. Pero no habíamos probado lo de Dios. Pero el día que el Espíritu de Dios nos tocó, ese día dijimos: yo quiero más de eso, yo quiero más de eso, yo necesito de eso. Tengo necesidad de que Dios toque mi vida, de que Dios cambie mi vida. Tengo necesidad. Yo jamás había probado lo que estoy probando ahora, aleluya. Yo nunca puedo olvidar el día que el Señor tocó mi vida. Porque yo recuerdo cómo llegué a la iglesia y lo que llegué buscando, y mi intención estando allá, que no era nada sana ni nada buena,
Pero llegando a aquel lugar, recuerdo que una noche, el tercer día que iba a la iglesia, había escuchado, había oído que la gente decía que cuando oraban por uno se sentía algo muy bonito, que una paz y una cosa muy bonita. Y yo dije dentro de mí, pues voy a ver si es cierto eso de muy bonito y muy especial. Y recuerdo que esa noche pasé al frente, y al pasar al frente doblé mis rodillas y yo estaba esperando, volteaba para los lados que viniera uno de los ministros, alguien a orar por mí, para ver si sentía aquello, a ver si era cierto aquello que decían. Pero nadie se acercó a orar por mí, ni un ministro, ni el pastor, ni nadie. Ahí me quedé y me desesperé y dije, nadie viene. Y dije, bueno, pues si nadie viene, pues le voy a pedir a Dios con mis propias palabras. Y si esto es cierto, voy a ver. Cerré mis ojos y comencé a pedirle, a decirle, Señor, si tú eres real, si esto es cierto, yo quiero sentir tu presencia. Y yo no sé cómo ni en qué momento, cuando menos acordé, estaba llorando, estaba sintiendo un calor que me recorría de la cabeza a las plantas de los pies. Estaba sintiendo la gloria de Dios. Aquella noche estaba sintiendo algo que jamás había sentido, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no me imaginaba y que no había subido a mi corazón. Es lo que estaba experimentando. Me dio cierto temor, porque no sabía ni qué estaba pasando, pero sentí algo maravilloso, que seguí con aquello. Llegó un momento cuando comenzó a sentir que mi lengua se trababa y que mis labios ya no podían pronunciar palabras normales, sino que un lenguaje raro salía de mis labios. Yo no sabía que había otras lenguas. A mí no me convencieron ni me enseñaron a hablar en lenguas, ni siquiera sabía que existía eso. Yo dije, ¿qué me está pasando? Ya ni hablar puedo, porque salía una cosa rara, palabras diferentes por mis labios. Estaba siendo bautizado por el Espíritu de Dios, sin conocer lo que era aquello, sin saber lo que era aquello, sin alguien haberme hablado de aquello. Estaba sintiendo, experimentando la gloria de Dios en mi vida. Desde ese día mi vida fue diferente. Desde ese día cambió completamente. Un giro de 180 grados. Ya no pude ser el mismo. Al otro día estaba desesperado a ver a qué horas abrían la iglesia para ir a ver si podía sentir una vez más lo que había sentido esa noche, porque era tan maravilloso. Esa noche, ese segundo día, recuerdo que fui y recuerdo que estaba esperando. No me importaron las alabanzas, ni siquiera le puse atención a la palabra. Yo solamente quería saber si podía volver a sentir lo mismo que había sentido aquel día. Pasé, doblé mis rodillas y comencé a pedirle a Dios, a decirle, Señor, si hay más de esto, yo quiero más de esto. No sentí lo mismo, sentí algo más hermoso, más especial, más maravilloso. Y desde ese día supe que había algo mejor, que había algo más precioso, que había algo más lindo. Y desde ese día estamos aquí caminando y sirviéndole al Señor. Aleluya. Porque Dios es real. Ahora hay un abogado que es un intercesor, intercede por nosotros y nos enseña, nos dirige, nos guía, nos muestra el propósito de Dios, la voluntad de Dios, más que una religión, más que una tradición. Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, Dios te anhela. Dios te anhela. Oye bien lo que te digo y entiende esto en esta mañana, si es lo único que logras entender o captar en esta noche, en esta mañana. Entiende esto por encima de todo. Dios anhela estar contigo. Anhela tenerte entre sus brazos. Anhela bendecirte. No es que tú tienes que luchar por convencerlo. ¿Será que Dios me amará? ¿Será que Dios querrá estar conmigo? ¿Será que Dios me oirá? ¿Será que Dios en verdad se fijará en mí? No solamente que se fija en ti, no solamente que te ama, te lo mostró muriendo por ti en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, es más que simplemente amarte. Dice que te anhela, te anhela. Como aquel esposo anhela juntarse, estar con su esposa.
Aquel hombre que ama a aquella mujer, anhela tener a su hijo, a su esposa, a sus hijos con él, con ella. Es una bendición, es un gozo. Anhela, se desespera por tenerlos cerca de él. Así como tú, mujer, que tienes a tu hijo y que de repente dejas de verlo por días o semanas o meses y anhelas volver a verlo, volver a abrazarlo, volver a tenerlo contigo, especialmente si está chiquito todavía. Te estás desesperado, anhelando tenerlo entre tus brazos. Lo extrañas, lo anhelas. Dios dice: yo te anhelo, hijo. Yo anhelo tenerte entre mis brazos. Anhelo tenerte cerca de mí. Anhelo gozarme juntamente contigo, bendiciéndote, llenándote de mi gloria, llenándote de mi presencia. Anhelo estar a tu lado. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Celosamente nos anhela. Entonces, ¿por qué no estamos entre sus brazos? Porque endurecemos el corazón. Porque endurecemos el corazón. Toda persona que abre su corazón comienza a ser bendecida, porque Dios anhela tenernos. Dios anhela que estemos cerca de Él. Dios quiere estar contigo. Dios quiere que estés con Él, con un anhelo vivo, ferviente, maravilloso. Pero la decisión está en ti. O puedes aceptar esa invitación y entregarte al Señor con todo tu corazón y con todo tu ser, tus cargas, tus pruebas, tus luchas. O puedes endurecer tu corazón y seguir indiferente. Pero Dios te anhela. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere tenernos a nosotros. Dios quiere gozarse con nosotros. Dios quiere abrazarnos, besarnos, acariciarnos, llenarnos de amor, llenarnos de cariño, de ternura, sanar nuestras heridas, sanar nuestro dolor, fortalecernos y bendecirnos. Dios anhela estar contigo. La pregunta es: ¿anhelas tú estar con Dios? ¿Anhelas tú estar cerca de Dios? ¿Anhelas tú estar en la presencia de Dios? Dios ya te lo dijo por su palabra, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Nos anhela como que no nos quisiera compartir con nadie. Nos anhela como que quisiera que estuviéramos más tiempo con Él que con cualquier persona más. Nos anhela celosamente, celosamente, como cuando aquel hombre tiene a su esposa y no quiere que ande con nadie, que mire a nadie, que hable con nadie, que solamente le dedique toda su atención a Él, toda su mirada a Él. Dice Dios: así te deseo yo, celosamente. Quiero que seas mío, quiero que seas mía. Quiero tenerte entre mis brazos. Quiero bendecirte. Quiero darte experiencias maravillosas. Quiero restaurarte, renovarte. Quiero enseñarte cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero abre tu corazón, sintoniza tu corazón con el Espíritu de Dios.